Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto poder saludarle nuevamente en este curso de Escuela de Desarrollo Cristiano en la modalidad online, en el que estamos iniciando. Es la segunda clase, de hecho, prácticamente estamos todavía, podríamos decirlo así, comenzando con este estudio bíblico del libro 1 y 2 del profeta Samuel, apoyándonos en el libro de texto que hemos mencionado en la clase anterior, que se llama El Rey Verdadero. Es de la editorial Edición de las Américas. El autor, nuestro hermano Roberto Lloyd. Ahí lo tiene usted en la pantalla para tener la referencia en la que nos estamos guiando para poder adentrarnos a estos dos fascinantes libros de la palabra de Dios. Primero y segundo libros de Samuel. Es la segunda clase. Sea usted bienvenido. Gracias por acompañarnos. Como también queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que a través de este medio y de forma personal nos han expresado su respaldo espiritual, han orado por nosotros. Gracias de verdad por este respaldo, apoyo que hemos tenido y tenemos por parte de ustedes. Les agradecemos de todo corazón y bueno, vamos a orar. Queremos pedirle a nuestro Señor, yo creo que todos estamos conscientes de esa necesidad, que sea Él nuestro Maestro. Vamos a orar para que sea Él el que nos guíe. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de como familia en Cristo, como familia en la fe. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada amigo que, Señor, se unen, nos unimos para estudiar juntos tu palabra. Ya sea justo en el momento que se transmite este contenido o más adelante, por todos y cada uno de ellos. Gracias, bendito Señor. Cuídales, prospérales en cada cosa que hay en tu corazón para con sus vidas, para con nuestras vidas. Sé nuestro maestro en esta segunda clase, Señor, de el curso 1 y 2 de Samuel, el primer libro, el segundo libro de este gran siervo tuyo, Señor. Sé tú nuestro maestro, quien nos guíe, quien nos enseñe. Humildemente te lo pedimos y con acción de gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues siempre comenzamos y en lo que vamos conversando en la introducción, nosotros estamos permitiendo que vayamos viendo en la pantalla más o menos desde un principio, aunque obvio lo vamos detallando más adelante, la tónica, el matiz, el punto central en el que se apoyará la clase en cuestión, el tema central de la lección, en este caso, la número 2, se titula El silencio de Samuel. ¿Será que realmente este profeta, este siervo del Señor se mantuvo en silencio? Es difícil pensarlo cuando sabemos o entendemos la actividad principal de un profeta de Dios, de un sacerdote del Señor, y que es proclamar la verdad de Dios. No es entonces un silencio de parte de sus labios al que nos estamos refiriendo o al que el autor se está refiriendo. El primer libro de Samuel, la porción bíblica en donde estamos centrándonos, es a partir del capítulo 4. Recordemos que en la anterior clase, la 1, vimos hasta el 3. Entonces es primero de Samuel 4, 1, el arranque del capítulo, hasta el 7 en sus dos primeros versículos, casi comenzando. En esta parte de la palabra de Dios, de las Escrituras, tenemos efectivamente, aunque el libro es del profeta Samuel, un relato que no lo enfoca a él de manera directa. Por eso se hace mención de alguna forma a un silencio. Pero sin duda, el autor, de hecho así lo establece, el autor de nuestro libro de texto, que fue un tiempo en el que este siervo fortaleció su comunión con Dios a través de la oración, fortaleció su conocimiento de Dios a través del estudio de las Escrituras, etcétera, principalmente estos dos elementos. Pero entonces, básicamente, ¿por qué se menciona como un silencio? Bueno, lo vamos explicando.
Y ahí lo tenemos. Paradójicamente, la porción bíblica que estamos mencionando, que abarca capítulos 4, 5, 6 y 2 versículos del 7, pero son 3 capítulos, es una porción de la palabra de Dios que no relata la vida en sí de Samuel. El autor consideró, aquí estamos hablando del autor bíblico, humanamente hablando, sabemos es el Espíritu Santo, el autor consideró elementos trascendentes para la vida del pueblo. Esto es, no que la vida de Samuel como tal no haya sido importante. El Espíritu Santo hace un giro, vamos a decirlo así, para enfocar un aspecto muy importante de la vida espiritual del pueblo. Obvio está, en tiempos de Samuel. Por eso así lo decimos, consideró elementos trascendentes para la vida del pueblo, en y para la vida del pueblo de nuestro Señor. Es un relato que aproximadamente abarca 20 años. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que lo que está desarrollado en la palabra de Dios en los capítulos 4, 5, 6, muy poco del 7, es un proceso de aproximadamente 20 años. Lo que en esta clase vamos a estar viendo, vamos a estar desarrollando, considero así, que será un periodo aproximado de 2 décadas. El enfoque entonces en dónde estará o en dónde está de hecho, se da en el arca del pacto. Por eso hemos ilustrado esta segunda presentación con el arca, un dibujo de esta. Y ahí tenemos nuevamente una ilustración de la misma. Note este dato, se nos hace interesante, por eso lo quisimos incluir. No hay otra porción de las Escrituras en el cual encontremos mención tanto como en este pasaje. No hay porción de la Biblia donde se hable con mayor frecuencia del arca. Y de hecho, ahí tiene usted el dato, 37 veces, casi 40. Para 3 capítulos es muy constante la mención del arca. Es, por decirlo de otra forma, el tema central de esta parte de la palabra de Dios. 37 veces, digamos casi 40. Y si estamos hablando de 3 capítulos, pues ahí tendríamos una, digamos, proporción aproximada de que le gusta en promedio unas 8 a 12, 10 veces en las que encontramos referencia del arca del pacto. Entonces, no cabe duda de que ese es el objetivo del Espíritu Santo para usted y para mí cuando leemos estos capítulos. Si bien es cierto, es en un contexto de desorden espiritual del pueblo, es en un libro, estamos estudiando la Biblia en un personaje, es decir, se desarrolla de alguna forma su biografía, se hace en esta parte de la Biblia un énfasis muy insistente, con un interés muy claro del arca del pacto. El interés es que veamos aspectos espirituales. Fíjese, no tanto del arca, esto ya es descrito antes, sino de la vida espiritual del pueblo de nuestro Señor. Es la intención de Dios que veamos cómo se desarrolla en estos 20 años la vida espiritual de su pueblo, para que de esa experiencia que podemos constatar o leer saquemos provecho para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez en Cristo. Sucede algo tremendo, algo terrible, que justamente el arca es capturada. ¿Por quiénes? Pues no quiere decir con esto los filisteos que sean los únicos enemigos del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, pero del pueblo de Israel, pero sí de los que más constantemente menciona la Biblia, justo en ese antagonismo del pueblo de Dios con las naciones paganas que le rodeaban. El arca es capturada por los filisteos, acérrimo rival del pueblo de Dios,
no el único, insistimos, pero de los más enemigos, de los que más se desarrolla en la Biblia, episodios de sangre, de guerra, de serias batallas. Y ahí tenemos de manera muy gráfica especificado el pasaje de las Escrituras de la Biblia. Esto es, en el capítulo 4, del versículo 1 prácticamente al 22. La segunda parte del versículo 1, pero bueno, es importante también leer completo el versículo, el 1, hasta el 22. Es en esta serie de versículos que usted y yo vamos a ver con detalle esta situación. ¿Cuál? Que el arca es capturada por los filisteos, pueblo enemigo de Dios y de los israelitas, obviamente. Entonces ya lo estamos teniendo. En la clase anterior hablamos de una manera un poquito salteada acontecimientos bíblicos importantes en los libros de Samuel 1 y 2. Ya vamos en esta segunda lección a adentrarnos de varias de las cosas que se mencionaron con un poco más de determinación, más a fondo, digamos. Entonces, ya hemos dicho en la introducción, se habla mucho del arca, bueno, pero estamos arrancando en esa mención del arca del pacto, una situación grave, triste, podríamos decir sin temor a equivocarnos, dramática para el pueblo de Dios. Los filisteos la capturan. En otras palabras, se apoderan de ella. Recordaremos, por ejemplo, en el libro de Josué, que ni siquiera se podía uno acercar al arca. Bueno, cuando digo uno, nadie, ni siquiera del pueblo de Dios, obvio está. Y esta nación pagana, de una manera obviamente para ellos indolente, no les causaba ninguna reverencia el arca del pacto, la toman y podríamos considerar la posibilidad, dado el corazón de los filisteos, que incluso en el traslado que hacen de ella, al menos al inicio, fue con burlas, con cánticos de triunfo, hoy les llamamos con porras, con palabras humillantes al pueblo de Dios y posiblemente incluso a la misma arca. Entonces, por eso digo, es una situación dramática. ¿Todo por qué? Cabe decirlo, por la terquedad, frialdad, desobediencia del pueblo de nuestro Señor. El arca es capturada. Y como deseamos hacer énfasis en la palabra del Señor, es bueno apoyarnos en nuestro libro de texto, es bueno hacer comentarios, pero nada mejor que dar pie a la lectura de la Biblia, de esto que estamos nosotros haciendo una exposición. Vamos a leer primero los primeros 3 versículos. Y Samuel habló a todo Israel, del capítulo 4, hicimos referencia. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Hacemos aquí la primera pausa. Por eso es que en nuestro estudio bíblico estamos poniendo del versículo 1 la segunda parte, por eso ponemos B, porque esa primera, que vendría siendo la letra A en la división del versículo, dice, y Samuel habló a todo Israel. Bien podría ser la conclusión de lo que hemos leído hasta el 3, que es la función de Samuel anunciando el mensaje de la palabra de Dios al pueblo, las exhortaciones, las palabras de advertencia, los regaños, las promesas, etc. Y entonces, haciendo ahí una división entre esa parte que sí enfoca a Samuel, ahora entramos a la del arca. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. De hecho, haciendo esto en otro orden, más de acuerdo a nuestro castellano, sucede que los filisteos acampan en Afec. Esto es lo que genera inquietud y un deseo de prevenirse por parte de los israelitas. Entonces, primero tendríamos el acercamiento de los filisteos al pueblo de Dios al nivel ya muy próximo, tanto que acampan incluso en Afec.
Y entonces Israel hace lo mismo, pero en una región que hasta ese entonces no se le conocía como Ebenezer, a partir del capítulo 7 ya. Pero bueno, es ubicable cuando decimos Ebenezer, en donde se establece el pueblo de Dios, y la distancia pues era ya muy cercana, es decir, apta para arrancar un conflicto bélico en cualquier momento. Versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, es decir, ya no se anduvieron con diplomacias, se afrontan a ellos. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Perdón, no pierda de vista esta cantidad. ¿Cuánto? 4,000 personas. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esto dicho con tristeza, seguramente. Tristemente, válgase la repetición, no solamente con ese tono. Al ver cómo está articulada y planteada la pregunta, nos asombra entender que el pueblo estaba haciendo un reproche. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos o por los filisteos? Continuó: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Quisiera hacer aquí comentarios, pero vámonos de una vez a la siguiente presentación para desarrollarlos. Una fe mal aplicada. Centrémonos primeramente, si es tan amable, en la pregunta del pueblo de Israel, de los líderes, de los ancianos. Una duda, una situación que para ellos estaba siendo inexplicable. Claro, nosotros fácilmente al leer esta parte de la palabra de Dios, este precioso libro, lo entendemos porque tenemos el panorama completo. Sin embargo, ellos también debieron haberlo entendido, porque no hay como el hacer una introspección para poder, por muy cínico que quiera comportarse el hombre, de qué manera está actuando en relación a la palabra de Dios. Y aquí el pueblo, sin duda, ya había cauterizado tanto a su conciencia que había en ellos una inexplicación, algo inexplicable. Pero era solo cuestión de reflexionarlo un poquito para haberlo entendido desde un principio. Una fe mal aplicada. Ahora, de la pregunta pasemos a la acción que ellos emprenden. El versículo 4 nos dice a usted y a mí: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Recordemos, la parte superior tiene a 2 querubines cuyas puntas de sus alas, las partes superiores, se encuentran. Ya lo vimos, de hecho, en la ilustración hace rato. Y los 2 hijos de Elí, a recordar, ¿verdad?, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahí lo tenemos. ¿Por qué nos pasa esto? Vamos por el arca, que esa es la que nos va a dar el triunfo, el arca de Jehová. Esto es a lo que deseamos de todo corazón que podamos reflexionar, sí, con respecto a lo que hizo y cómo lo hizo Israel, pero también en cuanto a cómo podemos estarlo haciendo nosotros en nuestra vida como hijos de Dios. ¿El pueblo entendió un abandono por parte de Dios? Sí. Ahora, tengamos en claro o precisemos que cuando la Biblia, sobre todo en pasajes antiguos testamentarios, en su relación Dios con su pueblo, cuando se habla de abandono, entendemos perfectamente que no se trata de una situación total. Esto es,
tan solo como principio básico, hablando de los atributos de Dios, siendo Dios omnipresente, esto no es posible. Esto es un total abandono, no es posible. Se está refiriendo, cuando dice abandono la palabra del Señor, que el Señor dejó de protegerlos, dejó de cuidarlos, dejó de bendecirlos con todo lo que eso implica. El pueblo entendió un abandono por parte de su Señor. Segundo elemento de este tiempo de reflexión. Pero la solución no fue ninguna de estas dos cosas, ni la consulta. Ok, entonces yo me estoy preguntando, ¿por qué me está pasando esto? Y vea lo dramático del caso, hasta dónde espiritualmente se puede llegar el corazón del hombre, y aquí lo peor es de manera colectiva. La palabra del Señor menciona ancianos, es decir, no fue solamente un líder, todos ellos llegaron a la misma postura espiritual de duda, de inquietud, no me explico esto. Y lejos en esta duda de desear salir de ella, ¿cómo era la mejor forma? Consultando al Señor. Señor, nos has abandonado. No hemos visto tu promesa cumplida en esta tarde, en esta jornada militar. Lejos de consultar, sería interesante en su momento ver cuántas veces el hombre en la palabra de Dios, aún siervos de Dios, por no consultar al Señor, se afrontaron a un panorama difícil, iba a decir tétrico, pero a un panorama oscuro, a un panorama muy diferente a lo glorioso que pudo haber sido si hubiera sido a la manera de Dios. Pero la solución no fue, insisto, ni la consulta y por ende ni el arrepentimiento, porque posiblemente mejor no le preguntamos al Señor, es porque en su palabra a usted y a mí nos dejará de manera gráfica, en el caso que así sea, los errores espirituales en los que estamos cayendo, las desobediencias que estamos desarrollando, nuestros pecados. Entonces, por consiguiente, aquí ni consulta ni arrepentimiento. La fe siempre será significativa, esto es, no será algo superficial, temporal, va a ser algo sustancioso para el corazón a partir de la persona u objeto en el que la depositemos. Es que usted y yo muy probablemente hemos escuchado, ¿no?, de algunas personas, es que yo le tengo mucha fe y menciona personas, menciona objetos. Yo le tengo mucha fe a esta medalla. ¿Y qué pasa? Pues, para empezar, usted y yo no podemos entrar a ese corazón para saber si se trata realmente de una fe. Pero en el mejor de los casos, y que sí sea así, ¿en dónde se está depositando esa fe? En un objeto. Insisto, puede ser un elefante, puede ser un gato que saluda, puede ser una persona panzoncita, pero se está estableciendo en un objeto, y aunque se tratara de algo relativo, vamos a decirlo así, al cristianismo, recuerde el concepto de fetiche del que hicimos referencia en la clase 1. Si no nos acompañó, le invitamos a que la vea, que la cheque. Qué diferente es decir, yo le tengo total fe a lo que me dice el Señor en su palabra, a decirlo de una forma enfocando al papel, al cuero, al vinil, a las hojas. Y que, por ejemplo, yo voy a salir a un viaje y quiero que todo salga bien en el viaje, y entonces llevo la Biblia bajo el brazo y no la suelto, porque creo que al soltarla, dejarla, al descuidar mi distancia de la Biblia 1 metro, yo puedo caer, puedo chocar, etc. Son dos cosas diferentes.
El pueblo de Dios estaba desarrollando una fe férrea, pero en el arca. ¿Y qué el arca no representaba al Señor? Sí, pero vamos a explicarlo un poco más adelante en dónde radicó el error. Bueno, de hecho, para qué dilatarlo más, separaron el arca, que representaba la presencia de Dios mismo. Insisto, no consultaron a Dios. Hubo hasta cierto indicio de reproche para con él cuando perdieron. Y en lugar de buscarle con miras a ser necesario un arrepentimiento, dijeron, vamos al arca. Ahí no vamos a escuchar, están pecando. Entonces, así podríamos escuchar a muchas personas a lo largo de nuestra vida que hablan de una fe intensa en cierta persona. Ya no hablemos del terreno espiritual. Un amigo nuestro dice, yo le tengo mucha confianza a mi hijo, le tengo una fe tremenda. Qué bueno que deposite en él confianza y que se la exprese al hijo también será bueno. Pero somos seres humanos, todos, la palabra de Dios dice, hablando de nuestra fragilidad, no solo en el carácter natural, sino espiritual, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso conlleva a todo tipo de limitaciones que si no es por Dios, no pueden ser afrontadas, solventadas, solucionadas. Entonces, por eso es que decimos, para que una fe tenga el resultado que se desea por parte de Dios principalmente, y aún de nosotros, debe ser depositada no en una buena persona, en la mejor que conocemos, no en un objeto con todo y que sea algo relacionado con Dios. Cuando digo Biblia en este momento me refiero al libro como tal, sino solamente en Dios, solamente en Cristo, solamente en el mensaje de su palabra, por supuesto está, pero en el mensaje. Entonces, será significativa cuando la fe de usted y la mía están depositándose en quien debe depositarse o en lo que debe depositarse. Me explico. Para que usted y yo seamos salvos o hayamos recibido la salvación que promete la palabra, que ofrece la palabra de Dios, siendo precisos, debemos creer, debemos como resultante obedecer a lo que la palabra del Señor plantea. ¿Y qué es lo que plantea? Que debemos reconocer que somos pecadores, que debemos reconocer el sacrificio de Cristo como la única vía por la cual el Padre a usted y a mí nos perdona de todos nuestros pecados y por ende nos salva. Debemos creer plenamente que la resurrección de Jesús hace oficial, si me permite la expresión, esto, la salvación. Entonces, la fe en Cristo y su obra es muy diferente a cualquier otra fe de la que podamos profesar o hacer alarde. Y bueno, el pueblo de Dios cayó en el error de depositar la fe fuera, sus ojos lejos de Dios como tal. El versículo 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló, vibró. Pero imagínense o imaginémonos a qué nivel era la fe del pueblo para con la parte material con la cual fue hecha el arca. A ellos parece que más que interesarles la restauración de su relación con Dios, más que interesarles Dios mismo, lo que les interesaba era apelar a el arca que les había dado, así lo apreciaban ellos, la victoria en todas las demás batallas anteriores, cuando el énfasis siempre fue por parte de Dios y sus mensajeros, que era una representación de su presencia en medio de ellos. Entonces, ¿tenían fe en el arca? Sí, mucha. ¿Esto les dio la victoria? No, humillantemente, no se las dio. Versículo 9, nos adelantamos un tanto.
Aquí tenemos entonces, hablando como si fuera un ring, en una esquina a Israel ya felices, ya jubilosos, porque ya tenían el arca cerca de ellos y así iban a afrontar a los filisteos. ¿Qué de ellos? ¿Qué de los filisteos? Dice la palabra del Señor que en ellos hubo un gran temor, hubo pánico de hecho. Pero es interesante que hubo después de ese sentimiento de temor, de angustia, de pavor diríamos, una reacción asombrosa. Versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. O sea, sacaron fuerzas de flaqueza. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Lo vemos? Tenían el arca. Habían hecho incluso fiesta. Bueno, júbilo. Dice, y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Por eso yo les decía que recordara la cantidad anterior, porque ahora fíjese, cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Es decir, no fueron los únicos. Versículo 11, y el arca de Dios, y esta es una parte tristísima, fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Empieza a capitalizarse, a cumplirse la advertencia que recibió Elí por la poca o nula reprensión que en su momento aplicó en sus dos hijos y que hicieron estragos tremendos en el templo. Continuamos. ¿Qué podemos aprender de esto? El enemigo pierde miedo, estamos hablando de los filisteos, cuando no hay nada más que perder. Si ya no tienen otra cosa que perder, lo único que pueden perder es el miedo y pues lo perdieron. Dijeron, como lo hemos leído, aunque lo estoy parafraseando, aquí es o morimos combatiendo o morimos siendo sus esclavos. Hay algo de lo que podemos sacar provecho con la muerte de algunos de nosotros, y pues va, y empezó la batalla. 2, esto más interesante todavía para nosotros en nuestro diario vivir. El diablo, conociendo, y pongo entre comillas, la receta, muy probablemente los impulsó a combatir. ¿A qué nos referimos cuando decimos la receta? Él sabe que Dios no bendice el pecado. No bendice al que está en su pecado sin confesarlo. No de la manera que podría ser, al menos. Entonces, dice la palabra del Señor, la carta de los Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, podemos argumentar que el diablo, estando atrás de esto, incita, pone la semilla en el corazón de todos los filisteos, esto. O mueren de una forma o mueren de la otra. Peleen y pueden ganar algo. Además, esa inquietud de, con todo y que tienen el arca, se atrevieron a hacerlo. Insisto, porque hubo una fuerza que los impulsó. Claro, la decisión la tomaron ellos al final de cuentas. Nosotros no actuamos con el argumento de, es que el diablo me movió la mano, me abrió la boca, etcétera. No, pero sí nos insta, sí nos tienta. Y aquí podemos considerar la posibilidad al menos de que los tentó a combatan. Y ellos entonces perdieron el miedo. Entonces, es importante tomar esto en cuenta, sí, porque todo esto gana terreno en contra de un creyente cuando abriga el pecado, cuando abriga la posibilidad de seguir viviendo sin consultar al Señor, Señor, ¿en qué estoy mal? Y más aún pedirle perdón. Estamos ya llegando a la parte concluyente de esta clase. El cumplimiento de una advertencia. El versículo 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla. Es decir, llegaron mensajeros a decirle a Elí, mira, hasta tus hijos murieron. Entonces continuó, dice, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Aquí no hubo necesidad de un filisteo, de una espada.
sino de un accidente, sin duda, ubicado en la agenda de Dios, que ya le había advertido de esta situación en sus hijos y en él mismo. La Biblia explica, porque era hombre viejo y pesado, fue más fácil que cayera. Pero sin esas condiciones, Dios hubiera encontrado la forma de cumplir cabalmente su propósito. Y había juzgado a Israel 40 años. Una historia, 40 años, decimos, ¿verdad?, toda una vida, que sin duda tuvo sus matices altos, bajos, pero qué triste cómo concluye, ¿verdad? Y todo esto por tener en su corazón una área en donde no quiso la resolución de Dios, en un área en la que él actuó con tibieza, hablo de Elí, y ahí están los resultados. Gracias a Dios, que dice, por ejemplo, en Romanos 8, que en todas las cosas creadas somos más que vencedores. Y aquí tenemos, nuestro Señor es fiel. La victoria del arca de Dios, aquí queremos hacer ese énfasis, aunque es del pacto, ¿verdad? La conocemos así. ¿Sobre quiénes? Sobre los filisteos. Capítulo 5, del 1 al 12. Capítulo 4 la capturan, en el 5 es recuperada. Algunos dirían, les duró poco el gusto. Atención con este dato. Para los paganos, en las batallas, cuando un ejército ganaba, no ganaba el ejército como tal, ganaba el Dios a quien servía ese ejército. Y véalo, por favor, es con D minúscula. Por eso estamos hablando del paganismo. Cananeos, contra quien le guste a usted. Bueno, aquí hablamos de los filisteos, contra cualquier otro pueblo pagano. Aquí deidades. Si gana mi mano derecha es por las deidades de la mano derecha, pero si gana el izquierdo, mi mano izquierda, es porque las divinidades de la mano izquierda fueron las que prevalecieron. Por lo cual los filisteos establecían su Dios, ¿verdad? Dagón venció a Jehová. Y tan solo decirlo a mí me costó trabajo, escribirlo y decirlo ahorita, porque eso nunca fue cierto. Ellos lo creyeron y lo disfrutaron y lo celebraron. Sin embargo, es hermoso ver cómo el Señor pone las cosas en su lugar en el momento justo. Dios no tardó en sacarlos del error. Señor, entonces, ¿por qué les permitís que se la creyeran? Justo para palpar el error, justo para que viniera la humillación para con su Dios y de ellos como enemigos de Dios y de Israel, porque quien era enemigo de Israel lo era de Dios en automático. No así con personas como Rahab, ¿verdad, Josué? Que cambia de rumbo. Ruth cambia el rumbo, etc. Pero bueno, no me desvío en esos otros dos libros hermosos de la Biblia. Una cosa es ganarle a los hebreos, por eso lo ponemos en negritas. Una cosa es ganarle a los hebreos y otra, que es imposible, ganarle a Jehová. Las potestades del aire, las huestes de maldad, creyeron, en verdad se lo creyeron, que en la cruz estaban venciendo a su archienemigo, a nuestro bendito Señor Jesucristo. No quiero imaginarme el grito de dolor y de desesperación cuando se dieron cuenta de que nunca fue así. Es imposible. Nuestro Señor está invicto y, me gustaría sumar, eternamente invicto, en victoria. O sea, no conoce la derrota. Le han contado, pero él no la conoce. Y ahí está, una cosa es ganarle a los hebreos y otra, la cual es imposible, ganarle a Jehová. Eso lo entendieron los filisteos, más de uno creo que sí. No sé si esto le llevó a alguno de ellos a arrepentirse, la Biblia no lo aclara, pero lo entendieron y sin duda fue humillante.
va descrito el porqué o el cómo. De 5 ciudades principales de los filisteos, el arca reposó en 3 de esas 5 ciudades principales: Asdod, Gat, Eclón. En todas hubo estragos. De hecho, en Asdod colocan la estatua, la figura de Dagón cerca del arca del pacto, como en un deseo de mostrar ese antagonismo. Y oh sorpresa, cuando regresan, después de haberla colocado la estatua de este dios con D minúscula, sin cabeza. Ahí lo tenemos, ¿no? Hasta en esos detalles el Señor les quiso manifestar: no me han ganado nada. Estoy reprendiendo a mi pueblo. Ustedes no han ganado nada. El diablo no ha ganado nada. En todas hubo estragos, de tal manera que la entregaron. Usted tal vez conozca de una película que hace referencia al Arca del Pacto, del Pacto, y no voy a publicitarla, por eso no menciono más detalles, pero ya la ubica. El pueblo alemán, algunos líderes, obviamente políticos, militares de esta nación, eso no es cierto, pero bueno, es ciencia ficción, buscaba esta arca para tener garantizada la victoria en cualquier batalla que ellos emprendieran como nación. Y bueno, es, digamos, de lo que se desarrolla casi a manera de mito, pero los filisteos, lo que esta película hollywoodesca no contempló, digo, para no alejarse tanto de lo que puede ser real, que los filisteos fueron los primeros en atreverse a eso y no les funcionó, no les sirvió, no les hizo ningún provecho, al contrario. Y esto está desarrollado en el capítulo 6 hasta el 7.2. Lo que mencionábamos en la introducción es que esta clase llega hasta el capítulo 7, versículo 2. Nuestra intención en esta clase, como en todas las demás, es hacer algunas exposiciones de enseñanzas principales con una aportación práctica para nuestra vida espiritual. Pero si aparte de ello a usted le generan la inquietud de leer más a fondo primero y segundo libro de Samuel, hermanos, estaremos más que agradecidos con Dios de que esto se desarrolle en ustedes, la inquietud de seguir leyendo o de profundizar, porque imagínense en una clase de cuántos minutos si se puede ir adentrando uno por uno de todos estos elementos. Así que nuestra invitación es que usted continúe con esto, tiene el tiempo que usted pueda programar para hacerlo antes de ver una lección, en este caso la siguiente, que sería la 3. Pues estamos terminando. Dice: el arca reposó después de un peregrinar de 7 meses. O sea, 7 meses estuvieron, y no podemos decir disfrutando del arca. Su intención era celebrarlo, pero en cada momento, en cada ciudad, se topaban con problemas en su cosecha nunca antes vistos. Por ejemplo, lo de la estatua. En fin, una serie de estragos que dijeron: no, esto no puede ser normal, esto no es natural, esto tiene que ver con el arca. Estamos tomando algo que nos está dañando en lugar de darnos victoria. Y entonces, en Kiriat Jearim, capítulo 7 del 1 al 2, ellos terminan con este peregrinar, la retornan, el arca llega otra vez a las manos de los israelitas, una estancia de 20 años hasta que David la traslada a Jerusalén. Ahí lo tenemos, el por qué dijimos desde un principio que el énfasis, aunque se trata del libro de Samuel, poco tuvo que ver su nombre, pero mucho, sin duda, en paralelo. Estamos conscientes de que este siervo del Señor no estaba ajeno a todo esto que acontecía, y ¿qué hacía? Sin duda, fortalecer su comunión con Dios en todo esto que estaba sucediendo. Entonces, allí está. Deseamos de todo corazón que haya una aportación en conocimiento, en motivación para con su vida, y con eso nos damos, dicen por ahí, más que bien servidos. Vamos a orar y concluimos con esta clase. Agradecemos su presencia y deseamos la misma
para la lección número 3. Señor, te damos gracias porque estamos concluyendo con este tiempo en el que pudimos disfrutar de leer pasajes significativos de esta porción de tu amada palabra, en donde tú nos hablas, Señor, en donde tú nos corriges, en donde tú nos ilustras, Señor, que cosas pueden estar sucediendo mal en nuestro proceder. Señor, que nuestra confianza no esté en las circunstancias, ni siquiera si se vieran favorables, más que en ti, Señor, con todo y que las circunstancias se vean en su momento desfavorables. Señor, entender que aunque hay episodios tristes en nuestra vida, tú nos das la victoria en Jesucristo. Y en fin, tantas otras cosas más hermosas, Señor. Gracias una vez más y bendice a todos y cada uno de los que formamos parte de este tiempo, ya sea al transmitirse o más adelante, quien nos acompañe en este contenido, Señor. Gracias por su vida, bendícele. En Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, el Señor le bendiga de una forma muy, muy especial. Nos vemos pronto en la lección número 3. Hasta pronto.